Bueno, como les decía entonces, vamos a ver este grupo más o menos cortito, ya, que no porque no sean fármacos que requieran dedicación, sino porque en el área de ustedes, incluso a los que tengan la mención de oftalmo, tampoco lo van a utilizar mucho, que son los antivirales. Nosotros cuando vemos los fármacos antivirales tenemos varias clasificaciones de esto y hay una amplia variedad. Entonces, aquí yo le estoy dando simplemente eh, algunas clasificaciones y algunos nombres de los que están disponibles en el mercado. Y resulta que tenemos básicamente los que son anti-VIH y los no anti-VIH. Hoy día nosotros no vamos a ver los anti-VIH, ¿ya? Eso lo dejamos para otra clase en algún otro minuto en que sea necesario verlo. Así que nos vamos a dedicar a los que son no anti-VIH, a los no VIH, ¿ya? Y dentro de esto, aquí tenemos las patologías más clásicas virales que corresponden, por ejemplo, a la infección respiratoria, a las infecciones por herpes, los herpes tipo 1, tipo 2, que son como los clásicos que uno requiere tratar, ¿no es cierto? Y que están normalmente relacionados con incluso cambios estacionales. Aquí también aparece la infección hepática viral, ¿ya? Y que obviamente requiere cierto cuidado y tener la precaución del uso de este, eh, porque son patologías que si no se tratan a tiempo y se manejan de manera adecuada, pueden dejar secuelado al paciente, ¿ya? Y si en este caso el hígado termina con un daño, complicado, porque en el fondo no podemos llegar y hacer una diálisis, entre comillas, como para los procesos hepáticos, porque tiene varias implicancias. Eso ustedes ya lo aprendieron en fisiología. Para infecciones respiratorias, bueno, clásicamente se ocupan aquí, están el oseltamivir, la mantadina, ya rimantadina. Tenemos también para infecciones hepáticas el interferón, el adefovir, la mibudina, que son como los más utilizados. Infecciones por citomegalovirus o por herpes, la ciclovir, canciclovir son los que más ocupan. Y por HIV, que les dije, no los vamos a ver, así que los dejamos para otra oportunidad. Aquí están, si se fijan, esto tiene una estructura muy similar, ¿no es cierto?, a las bases púricas y pirimídicas, así que ya obviamente ustedes pueden ir especulando el mecanismo de acción, que es justamente interferir a nivel genético con el crecimiento o el desarrollo viral, ¿no es cierto? Aquí aparece un mecanismo en términos generales, lo que es la llegada de un virus, cómo este se incorpora dentro de su huésped, incluye su material genético viral, ¿no es cierto? Ocupa la batería enzimática de la misma célula y trae sus enzimas como estas enzimas, ¿no es cierto?, de transcripción viral del mRNA, va a llevar a cabo el proceso de replicación, ¿ya? Y va a tener finalmente entonces el ensamblamiento de nuevas estructuras, utilizando los mismos ribosomas de la célula huésped, de las estructuras proteicas, ¿no es cierto?, enzimas virales y proteínas regulatorias, ensambla un nuevo virus y destruye la célula y libera miles de virus más, ¿ya? Esto es como el mecanismo general. Aquí aparece entonces cuál es la acción a nivel de la DNA polimerasa, ¿no es cierto?, viral, que efectivamente están intencionando la ciclovir, viarabina, ganciclovir, todos los que tienen este mecanismo y esa estructura química que les mostraba, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos dentro del proceso normal ya de incorporación del fármaco, vemos que esta ciclovir tenemos que interactúa con una timidina quinasa, ¿ya? Y esta va entonces a fosforilar la ciclovir y va a tener entonces la posibilidad de incorporarlo ya al material genético de este virus nuevo. ¿Cuál es la gracia de la ciclovir? Es que tiene una afinidad que es 100 veces mayor ya por esta enzima con respecto a los otros tipos de sustratos. Entonces, una vez que nosotros empezamos a hacer la elongación de la cadena, vemos que el aciclovir, que está acá, va a ser incorporado como una base púrica más. Y obviamente no va a tener la posibilidad de llevar a cabo lo que es el ensamblamiento adecuado del DNA y provoca un DNA
erróneo, ¿ya? Y ese DNA erróneo, entonces, el que va a estar limitando lo que es la propagación del ensamblaje y crecimiento de virus nuevos. Ya, por lo tanto, lo que nosotros hacemos acá, se fijan, está lo mismo. Tenemos la incorporación del virus, su material genético, tenemos el inicio del tratamiento, por lo tanto, llega aquí esta molécula ya con la timidina quinasa, va a tener entonces la incorporación de los grupos fosfato y de manera trifosfatada va a ser como se incorpora dentro, ya ustedes ven aquí por la DNA polimerasa, dentro del proceso normal de síntesis. Entonces, aquí podemos ver de qué manera ya actúa directamente a nivel de esta enzima. También tenemos otros fármacos como la mantadina o rimantadina que inhiben ya o interfieren lo que es la salida de este material genético del virus y su incorporación ya dentro del núcleo. Por lo tanto, tenemos también una etapa previa, ya, lo cual también obviamente se agradece. Y hay otros fármacos que, en vez de actuar en la parte de la incorporación de material genético, inhiben lo que es el proceso de liberación del virus, ¿no es cierto?, como son el zanamivir y el oseltamivir. Entonces, este virus, aunque esté ya estructuralmente terminado, con otros fármacos podemos ir e inhibirlo. En la terapia anti-VIH normalmente se ocupa la asociación de antivirales que van en una etapa, en otra etapa y en otra etapa. Entonces, por eso tienen triterapia, cuatriterapia. Bueno, pueden haber distintos esquemas terapéuticos dependiendo del paciente y que en el fondo quieren asegurar que no solamente vamos a actuar en una etapa, que es bastante limitado en algunos casos, sino que también pueden ocupar otras más. Y así aseguran el éxito terapéutico, ¿ya? En el caso, aquí aparece un resumen también, si se fijan, tenemos la llegada del virus, tenemos remueve su revestimiento que normalmente queda afuera, ya esta capa externa. Vamos a tener la inclusión en el núcleo material genético, ya lo mismo que habíamos antes, su síntesis de proteínas virales propiamente tal y el ensamblaje, ¿ya? Y aquí aparece un resumen entonces de cómo es este proceso. Me imagino que eso lo vieron en micro también, ¿no es cierto? ¿O no vieron la parte de virus en microbiología? ¿No vieron o no? Sí lo vimos, profe. Sí vimos la parte de virus. Sí, Ya. Y alcanzaron a revisar lo que eran los virus DNA con los RNA, sí. ¿sí? Ya, qué bueno. Ya, entonces esto es como un resumen ejecutivo para que se acuerden ustedes de qué manera funciona esto. Ya, ¿cuáles son las características farmacológicas? Que es lo que a nosotros nos interesa más en este curso. Bueno, aquí vamos a tener distintas características para distintos representantes. Entonces nosotros vemos que la biodisponibilidad en términos generales, por ejemplo, el aciclovir, el ganciclovir, que tienen mecanismos y perfiles similares, es bastante bajo, se fija la biodisponibilidad. Por lo tanto, uno tiene que asegurar la cantidad de fármaco que va a dar vía oral para que efectivamente a nivel sanguíneo llegue la concentración que uno quiere, ¿ya? En términos generales, la vía media, si ustedes se fijan, en el caso del aciclovir, de 2 a 3 horas, ya que es muy parecido al ganciclovir, y esto limita un poco la acción. ¿Por qué? Porque hay que estar administrando varias veces en el día el aciclovir, ¿ya? Y eso obviamente complica porque no todos los pacientes adhieren terapia de tener que tomar este medicamento unas 5 veces en el día, por ejemplo, dependiendo de la patología viral, ojo. Y la eliminación, si ustedes observan, es principalmente renal, sobre todo el ganciclovir, que se elimina prácticamente de manera exclusiva vía renal. Y ya ustedes saben, si hay patología renal, entonces vamos a tener que ajustar la dosis o cambiar el antiviral, ¿ya? También tenemos otros fármacos como el famciclovir. Si se fijan, tiene mejor biodisponibilidad, ¿ya? Pero la vía media anda más o menos igual. Por lo tanto, no es un gran aporte en términos de los intervalos de dosificación, aunque es mucho mejor que el aciclovir, eso sí. ¿Qué pasa con el aciclovir? Que es como el prototipo y el que ustedes van a ver, incluso los que tengan la especialidad en oftalmo, van a ver que hay una
preparación también en gotitas, digamos, oftalmológicas, y que se deja para, por ejemplo, la queratitis herpética, ¿ya? Que es una patología grave en ese caso porque el proceso inflamatorio que se genera por esta invasión viral puede dejar ciego al paciente. Entonces, obviamente, es complicado. Ahora, la ciclovir propiamente tal puede provocar los típicos problemas gastrointestinales que no son en porcentaje muy alto. En algunos casos, el mismo aciclovir, y hay otros fármacos también que lo pueden hacer. Yo creo que en una clase más adelante lo van a abordar, que hay fármacos que agreden ya a través de sus efectos adversos la integridad ocular. ¿Ya? En este caso, nosotros vemos que hay una quiropatía punctata que se llama y que está caracterizada por un dolor tipo quemadura y un escozor y puede tener dos problemas. Uno, un proceso inflamatorio que va a gatillar también el compromiso de la córnea y otras estructuras oculares. Y también si el paciente es niño, se va a empezar a rascar y se va a hacer daño mecánicamente, lo cual tampoco es bueno. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando las dosis son muy altas? O sea, esto es dosis dependiente, pueden aparecer efectos neurotóxicos. ¿Ya? Y ahí, obviamente, esto es complejo porque pueden aparecer algunos simples, entre comillas, como un temblor, ¿no es cierto?, una mioclonía, pero puede llegar a aparecer síntomas centrales como alucinaciones, convulsiones, disartria. Eso depende, obviamente, del tratamiento, digamos, y de la dosis. Así que siempre tratar de tener las dosis más adecuadas para el paciente que nosotros tenemos al frente. El ganciclovir también tiene algunos efectos compartidos con aciclovir, pero se caracteriza por tener una depresión medular que tiene una frecuencia súper alta. Ya puede haber neutropenia, trombopenia, ya en porcentaje, miren, 1 de 5 pacientes, o en este caso casi 1 de 2, podría tener estos efectos. Por lo tanto, hay que tener la precaución de pesquisarlo rápidamente si que llegan a aparecer. Y normalmente en el caso del ganciclovir, muchos pacientes han tenido efectos gastrointestinales ya en términos de náuseas, vómitos, gastritis, que son más frecuentes incluso que el aciclovir. Bueno, entonces, ¿por qué se ocupa el ganciclovir? Porque tiene una expectativa, un espectro terapéutico que es mejor, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos ver que el aciclovir tiene muy buena acción, ¿no es cierto?, sobre el virus herpes zóster de tipo 1, tanto como el 2, ¿ya? El ganciclovir también tiene ese espectro de acción, pero también incluye el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, ¿no es cierto?, y el de la hepatitis tipo 6. Entonces tiene un espectro amplio de ganciclovir y que es bastante efectivo. ¿Ya? Sí, ese es el motivo por qué se está ocupando. A nivel respiratorio vemos que la ribavirina también tiene un espectro muy, muy útil, ¿ya? Pero no muestra mucho en detalle en ese tipo de acción. Aquí aparece un cuadro de resumen que lo pueden encontrar en los libros de farmacología también, con el listado de drogas antivirales, cuál es el mecanismo de acción, por si necesitaran algún día hacer una consulta, ya que algún paciente o bajo alguna necesidad terapéutica requieran ustedes tener la información. Bueno, está esto tabulado y tienen tanto el mecanismo de acción como el tipo de patología que pueden tratar. ¿Ya? Así que ese es un cuadro resumen que no espero que se lo aprendan ahora, pero obviamente muy, muy útil al momento de nosotros querer resolver algunas cosas. Aquí está lo que les comentaba, ¿ya? Yo les decía, fíjense, tengan cuidado porque van a haber algunos tipos de situaciones, como por ejemplo, el aciclovir, nosotros vemos que se da en dosis de 400 miligramos, ¿no es cierto?, cada 8 horas, por 14 o 21 días, en el caso de una infección mucocutánea, ¿no es cierto? Pero en algunos casos nosotros tenemos la administración de que va a ser, fíjense aquí, para una infección genital, por ejemplo, 200 miligramos cada 4 horas, o sea, son 5 dosis al día, por 5 días. Entonces, esto ya nos complica. ¿Por qué? Porque obviamente el estar tomando este medicamento tantas veces al día
ocurren dos cosas. Uno, el paciente adulto puede que se lo olvide. Y segundo, puede ocurrir de que si el herpes lo tiene un niño, ya supongamos que un niño tiene un herpes oral, mucocutáneo, que es muy doloroso, que incluso le impide alimentarse porque, no sé si alguno de ustedes ha tenido herpes alguna vez, pero es una infección tremendamente dolorosa. Y resulta que la mamá, cuando el médico le dice, ya, tiene que darle esta pastilla, ya, de 200 miligramos, si es que el niño es pequeño, 5 veces en el día. Y la mamá va a quedar mirando nomás y decir, el médico está loco. Pero no le puede decir eso al médico, así que se queda callado. Y una vez que sale de ahí, la mamá hace lo que quiere. Y le da el medicamento al niño 2 veces al día, máximo 3 veces al día, o no se lo da, porque no le da confianza. Y cuando estamos hablando de una infección herpética generalizada, puede ser necesario, por ejemplo, que se ocupen 800 miligramos. Entonces, se le da a un adolescente ya para un herpes cutáneo, ya que queda normalmente aquí en la parrilla costal, que también es muy doloroso, pero se le dan 800 miligramos, ya también 5 veces al día. Pero resulta que va a la farmacia a comprar y el más barato es el de 200 miligramos. Hay uno que viene de 800 miligramos, pero es muy caro. Entonces algunas personas no lo pueden comprar y se llevan el de 200 miligramos. Pero espérate un poquito, son 800 miligramos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que estar dando 4 pastillas, ¿cierto? Porque son 200, para llegar a 800 son 4. Tengo que dar 4 comprimidos y esos 4 comprimidos darlo 5 veces en el día. Entonces, definitivamente ahí no es necesario ser mamá y querer cuidar al niño como para sospechar de que la dosis es como poco habitual. Pero es así, se le tienen que dar esos 5 comprimidos 5 veces al día para justamente tratar esta patología herpética. Ya, por lo tanto, en la práctica ese es uno de los problemas más frecuentes que uno puede encontrar al momento de usar, sobre todo, y aquí está, si se fijan, ven ustedes, varicela zoster, ya en adolescentes, 800 miligramos cada 4 horas, eh, son 5 dosis, y por 7 días. Me equivoqué, no eran 5, eran 7 días. Entonces, eh, esto muchas veces atenta, ya dado que no es lo usual, pero esto está bien indicado, es lo que corresponde, y obviamente hay comprimidos que vienen con 800 miligramos. Entonces, tú estás tomando un comprimido, pero igual 5 veces al día. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes. ¿Ya? Y obviamente las personas cuando ustedes les toquen, porque a ustedes ya les ha pasado, las personas en su entorno familiar o amigos saben que están estudiando una carrera del área de la salud y el primer año ya les empezaron a preguntar de medicamentos, eso es clásico. ¿Ya? Así que ahora van a tener una base un poquitito más fuerte para poder abordar alguna respuesta. Y las cosas que no sepan, por favor, no inventen. Con los medicamentos no se inventa. Nunca. ¿Ya? Es mejor decir, no sé, preguntar al médico, preguntar a un farmacéutico, que vaya a la farmacia. ¿Sí? En menos de 1 kilómetro va a encontrar una farmacia en una ciudad. Y a veces en una cuadra encuentra hasta 5. Así que vaya y le pregunta al farmacéutico, si el farmacéutico sabe. Y está al lado. El médico, bueno, ya, pues que cuesta un poco más, hay que pedirle hora, pero igual quiere preguntar al médico. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas es tremendamente pertinente que ustedes la sepan. Ya, después venían los anti-VIH, pero como les dije, no vamos a ver los fármacos anti-VIH en este curso. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, pregunta?